Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, pues espero que os haya hecho bien. La verdad que tenemos un coro de mucha bendición. Y nuestro hermano Samuel es que es un fenómeno. De verdad. Nos vamos gozando ahora con él. Y con todos los que han subido, que son de mucha bendición. Bueno, iglesia, pues ahora os voy a compartir unos minutos de la palabra, ¿vale? Unos minuticos. En la iglesia se canta y se ora para luego recibir la palabra. La protagonista de una iglesia tiene que ser la palabra. Hoy en día está ocupando un mal lugar la palabra de Dios. Hay gente que regaña la palabra con la oración como si fueran gallos. ¿Qué es más importante, la oración o la palabra? La oración es parte de la palabra. El que ora obedece la palabra. Jesucristo es la palabra. El que menosprecia la palabra menosprecia a Cristo, que ha dado su sangre preciosa. Dependemos de esto, de su palabra. Por lo tanto, todo en el lugar donde no haya palabra, Cristo no puede estar ahí, porque Cristo es la palabra. Hoy en día llenamos las redes sociales de carteles de cultos programados, cultos de milagros programados, cultos de coros, cultos de danzas, de obras de teatro que no dejan de ser complementos de la palabra, pero la palabra tiene que ser la protagonista. La palabra tiene que ser la protagonista en tu casa, en tu matrimonio, en tu negocio, en tus hijos, en tu levantar y en tu acostar. La palabra tiene que reinar en tu vida. Amén. Bueno, iglesia, tengo la voz fatal, no puedo apenas predicar. Yo predico como Tarzán y no tengo la voz suficiente como para... Pero bueno, voy a compartir nada más unos minutos, no voy a cansaros. Voy a hablaros de la unción de Dios. Amén. Inclina tu cabeza. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, Padre Santo. Úngeme, Dios mío, por unos minutos para poder hablar a tu pueblo, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bueno, estoy contento de estar en esta iglesia, de estar con mis hermanos, que me den la oportunidad de predicar la palabra del Señor. En otros lados los matan por predicar el Evangelio y yo, mira, voy con traje y corbata y nadie me dice nada por predicar. Entonces tenemos un privilegio, hermanos, poder estar aquí, escuchar la palabra y con todo y eso no queremos venir al culto. Porque decimos que tenemos cosas más importantes que hacer. Mira, el que no es amigo de Cristo aquí en la tierra no lo será en el más allá. Mientras estás en el cuerpo tienes que entregarle tu vida a Él. Y cuando salgas del cuerpo te encontrarás con Él. Esta es lo más importante que tiene que haber en tu mente. Amén. La unción de Dios está mal interpretada últimamente porque creemos que la unción de Dios es que te echen un chorro de aceite por la cabeza y te encenaguen la cabeza. O creemos que la unción de Dios es un día de saltos o un día de gozo, que es bueno. La unción de Dios es un proceso del Espíritu Santo muy largo que al final produce en ti una fuerza sobrenatural para alcanzar los objetivos de Dios. Nadie puede alcanzar los objetivos de Dios si no tiene su unción. La unción es el mismo Espíritu Santo obrando en tu vida. Pero para ello, la Biblia enseña en 2 Corintios capítulo 1, versículo 25, que el Espíritu Santo te sella y te unge. Es decir, el primer sello que hace el Espíritu Santo es darte una capacidad de sobrevivir en la tierra por medio de la fuerza que Él te da. Pero hay una unción todavía más poderosa que viene cuando el cristiano siembra. Uno de los salmos dice que sembramos con lágrimas, pero con regocijo segaremos. Es decir, para que crezca en ti un fruto, primero tienes que llorar mucho. Luego crece ese fruto y ese fruto es parte del carácter de Cristo que te capacita para poder llevar el objetivo del mismo Dios. No se puede alcanzar los objetivos si no tienes el carácter de Cristo. Pero hay mucha gente humana. Amén.
Entonces vamos a hablar lo que es el aceite de la unción, que sabéis que en el Antiguo Testamento tenía 5 ingredientes, 4 de ellos y el más importante, que era el aceite de oliva, que simboliza el Espíritu Santo. Pero antes de que el aceite se echara en ese perfume, que era el aceite de la unción, se tenía que traer 4 ingredientes y luego echar el aceite que simbolizaba el Espíritu Santo. Es decir, tú le tienes que traer a Dios 4 clases de perfume para que su Espíritu Santo funcione en ti. Y esos 4 perfumes cuesta traerlos. Amén. Isaías, dice la Biblia, que Isaías profetiza sobre Ciro y dice la Biblia que Ciro era un ungido de Jehová que vendría 100 años después, es decir, Isaías profetiza sobre Ciro 100 años antes, y la Biblia dice que este tal Ciro haría grandes cosas con él por medio de la unción. Una de ellas, para que entendáis lo que la unción hace. La unción siempre ha hecho lo mismo desde el principio de las dispensaciones de la historia. Es decir, el Espíritu Santo se movía desde el capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios siempre se va a mover. Lo que pasa es que necesita a gente que quiera que se mueva en su vida. Si tú le abres tu corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo entra en tu vida y se mueve. Te aseguro que se mueve. Y se mueve con fuerza. Y con Ciro dice la Biblia que esa fuerza que le daría la unción serviría para abrir puertas. O sea, cuando tú tienes la unción, lo que va a hacer la unción en tu vida es abrir puertas que no se pueden abrir. Y cerrar puertas que no se pueden cerrar. Dice que desmenuzará los cerrojos de acero y enderezará los caminos torcidos. Y yo, Jehová, iré delante de ti. Es decir, la unción, lo que primero hace en tu vida es que Dios te va a abrir puertas por medio de la unción. Y va a cerrar puertas que Satanás quiere abrir. Y va a enderezar caminos que Satanás quiere torcer. Y Jehová irá delante de ti. Es decir, que la unción, lo que hace, una de las primeras cosas que hace, es que la persona que se quiera enfrentar a ti, o el espíritu que se quiera enfrentar a ti, como Jehová va delante de ti, se tiene que enfrentar a él. Esto es una de las cosas que hace la unción de Dios. Amén. Ahora bien, la Biblia dice, en el capítulo 4 de Lucas, versículo 18, Jesucristo dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y me ha ungido ¿Para qué ungió Dios a Jesucristo, el Espíritu Santo? Para liberar a los oprimidos, sanar a los enfermos y predicar el Evangelio. Es decir, no solamente la unción en ti va a hacer abrir puertas, sino que también te va a dar la capacidad de enfrentarte a los demonios y derrotarlos en el nombre de Jesús. Satanás solamente va a huir con personas que tengan la unción de Dios. El capítulo 41 de Job, la Biblia habla del Leviatán, que el Señor le reprenda. El Leviatán es una mezcla entre un dragón y una serpiente. La Biblia dice en el capítulo 27 de Isaías, que Jehová matará con su espada al dragón y al Leviatán, que el Señor le reprenda. Ahora, el capítulo 41, para que sepáis quién es Satanás, porque hay gente que cree que Satanás es como Bob de Esponja o algo de eso, que no tiene fuerza, pues os voy a demostrar que Satanás es un adversario muy potente. En el capítulo 41 de Job, la Biblia dice que si le viésemos y no tuviésemos a Dios y pudiésemos ver a Satanás, caeríamos desmayados del miedo. ¿Estáis entendiendo, iglesia? Y en el versículo 35 dice que no tiene miedo del sonido de la espada ni de la jabalina, y fue hecho para no tener miedo nunca a nadie. En el capítulo 18 de Job, versículo 14, dice que es el rey del terror. Hay gente que le da miedo dormir con la luz apagada y sube las escaleras de 3 en 3 cuando tiene que ir a acostarse. Porque le da miedo, cree que hay algo ahí, tiene un temor. Satanás mete miedos, es el rey del terror. Y el versículo 36 del capítulo 41 dice la Biblia
que es el rey de los soberbios. En Marcos capítulo 3, versículo 22 dice que es el príncipe de los demonios. En el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, verso 30 y capítulo 16, verso 11, de la misma boca de Jesús dice que es el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2, verso 2, dice la Biblia que es el príncipe de la potestad del aire. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice que es el Dios de este siglo. En el capítulo 11 del mismo libro de Corintios dice que es como un ángel, se disfraza de un ángel de luz. Apocalipsis capítulo 12, verso 3 dice la Biblia que es el gran dragón. Y el versículo 9 dice que es la serpiente antigua. En Primera de Pedro capítulo 4, verso 8 dice que es como un león que intenta a quien devorar. Pero la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 4, verso 7... someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando uno tiene la unción de Dios, el gran dragón huye. Cuando uno tiene la unción de Dios, la serpiente antigua huye. Cuando uno tiene la unción de Dios, el león huye. El que tiene la unción de Dios somete al diablo debajo de sus pies. La unción es imprescindible. Amén. Dar un aplauso al Señor. Ahora bien, iglesia, en el Antiguo Testamento, y antes hay un texto en el Nuevo Testamento, en la epístola de Juan, capítulo 2, verso 27, vamos a leerlo. Voy rapidito. Dice la Biblia: pero la unción que en vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Amén. Mirad, la unción de Dios no solamente ahuyenta a los demonios, sino que la unción de Dios es el mismo conocimiento de la palabra. Aquí está la pócima mágica para que tú tengas la libertad y el poder de sobrevivir delante de la presencia de Dios. Mirad, hoy en día la palabra de Dios no está valorada. Aquí sí, porque tenéis un pastor que predica muy bien. Pero está viendo como un virus que menosprecia la palabra de Dios. Y estamos sustituyendo la palabra por un sistema religioso lleno de normas humanas que no sirve para nada. La religión no sana, la religión no salva, pero su palabra echa fuera a los demonios, resucita a los muertos y sana a los enfermos. Su palabra es lo máximo en el universo. Ahora bien, iglesia, voy a entrar en el mensaje rápido, no voy a cansaros. En el Antiguo Testamento, para ser sumo sacerdote y ser ungido como sacerdote, se tenía que lavar al sumo sacerdote con agua y se le echaba el aceite de la unción en la cabeza. Más adelante vemos como Cristo es ungido como sacerdote cuando Juan el Bautista le bautiza. Hemos dicho que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ser lavado con agua y tenía que echarle el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Jesucristo es sumergido en el agua y cuando sale una paloma, símbolo del Espíritu Santo, reposa en su hombro. Ahí es cuando Él es como sumo sacerdote. Más adelante Jesucristo hace sacerdotes a sus discípulos como lavándolos los pies y soplándolos el aliento del Espíritu Santo. Pero luego Pedro dice que nosotros somos sacerdotes. Nosotros hemos sido lavados con su palabra y hemos sido llenos del Espíritu Santo. Es decir, yo soy sacerdote, este cuerpo es el templo y dentro está el Espíritu Santo. Y ahora tengo que guardar mi integridad, mi santidad, para que el Espíritu Santo esté bien contento aquí dentro. En el Antiguo Testamento
El Señor dijo a Moisés, escucha iglesia, tráeme a Aarón porque le voy a hacer sumo sacerdote. Aarón era un hombre ya viejo, sucio, porque estaba en el desierto lleno de polvo, las sandalias viejas, los vestidos viejos, pero el Señor quería hacer una ceremonia para que entendiera que un hombre de unción tenía que ser algo consagrado muy grande. En el capítulo 3 de Zacarías dice la Biblia que cuando el Señor eligió a Josué como sumo sacerdote, le cogió como un tizón para que entendamos que antes de ser ungidos tenemos que recordar de dónde hemos venido. Hemos estado sucios, desamparados del mundo, pero Dios ha querido hacer una ceremonia para ungirnos con su Santo Espíritu. Y cogieron a Aarón, y dice la Biblia que Jehová mandó de que le pusieran sentado a la puerta del tabernáculo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, porque Cristo siempre va a querer estar el día cuando tú seas ungido. Él va a estar de testigo. La Biblia dice que Aarón tenía que ser sentado y tenían que llamar a toda la congregación para que viesen esa ceremonia de cómo Aarón iba a ser revestido de poder y iba a ser el hombre de unción del pueblo. Pero el libro de Zacarías dice la Biblia que cuando Josué fue ungido como sacerdote, dice que Satanás estaba a su mano derecha y el ángel de Jehová a su mano izquierda. Es decir, si cogemos este texto de Zacarías y lo comparamos con el libro de Éxodo, la Biblia dice que tenía que estar a la puerta que simboliza a Cristo, toda la congregación tenía que estar delante de ese día del ungimiento de Aarón, y Zacarías nos dice que está Satanás y el ángel de Jehová en representación de los ángeles. Es decir, que un hombre que es ungido lo sabe el pueblo, lo saben los ángeles, lo saben los demonios y lo sabe Cristo. Hoy en día no hay que tener mucha vista de saber cuál es un hombre de unción y de poder. Estamos en tiempos difíciles. Y dice la Biblia que Aarón tenía, y perdonad esta expresión, tenía que desnudarse. Y le tenían que bañar, y eso era para él un momento de humillación delante del pueblo, porque un hombre que va a ser ungido tiene que vivir humillado delante de Dios. La humillación es parte del proceso de la unción. Y ahora cuando Aarón era lavado, era vestido, y dice la Biblia que se traía a un becerro, y al becerro se le degollaba, pero el becerro lo tenía que traer el que iba a ser sumo sacerdote. Es decir, el sumo sacerdote, el que iba a ser sumo sacerdote, tenía que criar ese becerro desde que nacía, y le iba dando de comer hasta que crecía, hasta el momento de que iba a ser investido como sumo sacerdote. Y Jehová mandó que se le degollara. Primeramente tenía que posar la mano sobre la cabeza del becerro y hacía una transferencia de pecado. Y cuando el becerro estaba siendo degollado, el sumo sacerdote veía ese animal que él había criado, y lo que hacía era que Jehová quería hacer que el sumo sacerdote tomase conciencia de lo que estaba haciendo. Es decir, el animal estaba sufriendo por culpa de él, y el sumo sacerdote tenía que entender que ese sacrificio era un momento de responsabilidad para Aarón. Ahora dice la Biblia, iglesia, que el sumo sacerdote se tenía que hacer un aceite. El aceite de la unción. Este hombre se le iba a echar el aceite de la unción en la cabeza. Pero tenía que traer 4 ingredientes primero antes que echar en el aceite de la unción. Y la primera era la mirra. La mirra es un perfume, iglesia, un perfume que simboliza la muerte. A Cristo le trajeron la mirra. Y la mirra, hermanos, es un perfume que para elaborar ese perfume tienes que hacer una incisión en el árbol, es decir, tienes que hacer un corte, y cuando haces el corte sale solamente una lágrima de perfume.
Es decir, el árbol de la mirra, para que salga solamente una lágrima, tienes que hacer un corte y en ese corte sale solamente una lágrima. Lo que estaba diciendo Jehová al sumo sacerdote era que el primer paso para ser ungido de Jehová tenía que ser probado y tenía que llorar mucho. Una persona que tiene la unción ha tenido que pasar por un proceso de pruebas muy grande. Ha tenido que derramar muchas lágrimas. Cada corte simbolizaba una prueba y para llenar los 250 gramos que demandaba Jehová tenías que hacer 250 cortes en el árbol. Toda la persona que quiera tener la unción de Dios tiene que pasar por un proceso de pruebas muy grande. La Biblia dice que el segundo ingrediente que demandaba Jehová era la canela. Y la canela, para sacar el perfume de la canela primero tienes que sacar una corteza que está en la exterior y el perfume está en la corteza interior. Es decir, primero tienes que arrancar la corteza exterior y luego tienes que arrancar la corteza exterior y sustraer el perfume de la canela que demandaba Jehová para hacer el aceite de la unción. Es decir, primero demandaba la mirra y la mirra tenías que hacer cortes para sacar lágrimas de perfume y traer los gramos exactos que Jehová demandaba sobre la mirra. Pero ahora también demandaba Dios que para hacer el aceite de la unción se tenía que traer perfume de canela. Y la canela es un árbol, el árbol de la canela, que tienes que quitar la corteza exterior, luego quitar la corteza interior y ahí está el perfume. Porque una persona que quiera tener unción de Dios, primero tiene que quitarse toda carnalidad que está dentro. No se puede vivir carnalmente y tener la unción de Dios. Dios no está con los carnales. No se puede vivir de una vida carnal viniendo a un culto. Se tiene que sacar toda la carnalidad. Y Jehová le dijo a su pueblo: cualquier persona que eche este perfume sobre la carne será cortado de mi pueblo. Lo que está diciendo Jehová, que Dios no va a usar a un carnal. ¿Cómo va a usar Dios a un carnal? Si el proceso de un ungido es llorar mucho. Si para traer la unción de Dios primero tienes que sufrir mucho. Que esto no es un evangelio cómodo. Que aquí no hemos venido a pasar el rato. Y dice la Biblia que tenían que traer ese perfume de canela. Pero luego había otro perfume que se llamaba la caña de cálamo. Y la caña de cálamo, fijaros hermanos dónde tenían que traer este perfume. Primero traían la mirra y luego traían la canela. Gloria al Señor. Pero ahora tenían que traer la caña de cálamo. Y la caña de cálamo, escuchad un momento iglesia, crece en los pantanos donde hay lodo y donde huele mal. Y ese perfume que viene de esa caña crece de lo dentro del agua y va saliendo al exterior. Luego se saca la caña y se pisotea y de ahí sale el perfume de la caña de cálamo. Un hombre que es ungido no solamente tiene que llorar y pasar por un proceso de pruebas, no solamente tiene que arrancar toda carnalidad que tiene dentro, sino que también tiene que saber vivir en medio del lodo, en medio de las circunstancias difíciles. Sabe dar perfume. Un hombre que es ungido sabe aguantar quimeras, murmuraciones, tiempos malos económicos, circunstancias difíciles en su casa, conflictos. Pero él no deja de echar perfume en medio de las circunstancias. Tienes que llorar, tienes que quitarte toda carnalidad y tienes que saber vivir en medio del lodo y traer perfume a Dios. Que hermanos, que ser ungido de Dios no es que un día prediques bien, ni que te incluyas en movimientos raros, ni pentecostales, ni... Que un ungido de Dios tiene un proceso muy grande, que ha echado muchas lágrimas, que le ha costado mucho sacar toda esa carnalidad que tenía dentro, que ha vivido circunstancias tan difíciles, pero ha sobrevivido y ha sabido traer perfume.
que ser un ungido de Dios no es cualquier cosa. Que la unción cuesta. Que la unción no es meramente una palabra. La unción es un plan de vida en Dios. La unción son lágrimas. La unción son desiertos. Son montes subidos. Basta ya de vivir un evangelio raquítico. Un evangelio que no vale para nada. Es tiempo de honrar a este Dios con nuestra vida, con nuestro tiempo. Yo soy ungido de Dios, yo soy ungido. ¿Pero qué vas a hacer tú? Si no oras ni 5 minutos al día. Si lo que estás ofendiendo al evangelio. ¿Cuántas personas están muriendo en el mundo quemadas por el evangelio? En algunos países de África los queman vivos. Y nosotros, se nos pincha la rueda, Señor. Intercede ahora, la rueda. ¿Pero qué evangelio le estamos haciendo? Evangelio de Walt Disney. Que nos creemos que el Espíritu Santo se la da madrina, que a la calabaza la hace una carroza y a los ratones nos hace caballos. Y que le decimos con la varita mágica, Señor, necesito un puesto de mercado, por favor, Padre, cógeme a trabajar. Pero venga ya. ¿Qué evangelio es ese? ¿Pero dónde gastamos nuestras oraciones? ¿Con qué conocimiento buscamos a Dios? Es tiempo de buscar la unción de Dios. ¡Aplaude a Dios! Cuando decimos que un hombre es ungido, no es solamente ponerle un nombre. Cuando decimos este hombre o esta mujer son ungidos, estamos diciendo que ha llorado mucho por el evangelio, que no hay carnalidad en él, que sabe sobrevivir en cualquier circunstancia. Es lo que estamos diciendo con la palabra ungido. Pero ¿por qué queremos hacer creer que la unción es otra cosa? Que no, iglesia. Que el evangelio ha costado no solamente la vida de Cristo, sino la vida de grandes mártires en la historia. Su vida, su tiempo, sus familias. ¿O qué le vamos a decir nosotros a Abraham cuando dejó su tierra y su parentela? ¿Qué le diríamos nosotros a Moisés que dejó un palacio por el desierto? ¿Qué le podríamos decir a Mateo que estaba contando fajos de billetes y escuchó una voz, sígueme, y dice, dejándolo todo, siguió a Jesús? ¿Qué le vamos nosotros a decir al apóstol Juan y a su hermano Jacobo? Que dice la Biblia que Jesús pasó, y dice la Biblia, y al instante dejaron las redes y a su padre y siguieron a Jesús. ¿Pero qué vamos a contar? ¿Qué evangelio vamos a contar nosotros? ¿Un evangelio guay? Somos muy guay, estamos gozando. Saltamos todas las tardes, pero luego en tu casa también saltas. Y en el trabajo. La unción es aquella persona que se prima de mirar lo que no debe. Que no entra en corros a participar de murmuraciones. Que controla su lengua, controla su cuerpo, controla su pensamiento. Eso es unción. Unción, 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 unción. Ahora vámonos para la casa. Bendito sea el Señor. Con la unción te levantas y con la unción te acuestas. Porque la unción es la manifestación poderosa del Espíritu Santo que se manifiesta en tu vida por causa de tu obediencia. Debemos ser obedientes a este Dios. Dice que el último ingrediente que se traía se llamaba, creo recordar, la acacia. Y la acacia es un árbol que para sacar el perfume está en la corteza exterior y se tenía que sacar, para que entendáis, con una especie de machete, y es muy blanda la corteza, y al hacer así, la corteza se va doblando y va echando el perfume. ¡Qué cosa más preciosa! No solamente demandaba Dios que el sumo sacerdote
fuese mirra, que quiere decir un hombre consagrado a Dios, que ha sufrido y ha llorado por muchas circunstancias que le han rodeado. No solamente le demandaba a Dios que fuese, ¿cómo se llama esta segunda? Canela. Que lo que quería Jehová era extraer toda carnalidad de él. No solamente demandaba que fuese caña de cálamo, que supiera sobrevivir en cualquier circunstancia un ungido, sino que también le demandaba ser casia. Y ser casia, ¿sabéis lo que era? Que para que saliera el perfume tenía que doblarse la corteza. Es decir, lo que estaba demandando Dios del sumo sacerdote era que viviese doblegado ante Dios. No tanto pecho hinchado, hermano. Que somos gitanicos y no sabemos ni leer. Tenemos que ser humildes, sufrir por el Evangelio, quitar nuestra carnalidad, sobrevivir en cualquier circunstancia por amor a Cristo y vivir inclinados delante de su presencia. Pero hoy en día hay ungidos de los chinos que están engañando, se están llevando la gloria de iglesias ignorantes que no saben discernir de lo que es un hombre de Dios y cuál no lo es. La iglesia tiene que tener sabiduría y apreciar a los hombres de Dios que verdaderamente están sufriendo en el anonimato por causa del Evangelio. El Evangelio ha costado un alto precio. Nuestro Rey ha muerto. Nuestro Mesías ha sido crucificado. Si a Él le han hecho eso, ¿qué esperas de ti? Llevar una vida guay en la tierra, de que el coche nunca se te rompa, de que siempre tengas las bombillas de moda en la casa. Que no. Que dijo Pablo, he pasado hambres, fríos, ayunos, desvelos. Hambres, persecuciones, apedreado, latigado. Y a esto se me agolpa la preocupación por la iglesia. Bendito sea el Señor. Mira, yo tengo este traje puesto, ¿verdad? Pues no tengo un euro en el bolsillo. Iglesia. ¿Cuántos dicen aleluya? Dice la Biblia que había una mujer que se llamaba María. Hacía tan solo unos días que había resucitado a su hermano Lázaro. Y invitaron a cenar a Jesucristo. Llévate a Cristo a tu casa, iglesia. Llévatele a Él. Mira, ahí, si tienes que tirarle a Él, tírale. Pero que se acerque Cristo. Que se vaya para la calle. Yo muchas veces le digo a ella, si algún día me pones entre la espada y la pared, entre Jesús y tú, no tengo duda. Vete de la casa. Cristo se queda aquí. Porque Cristo tiene que ser lo más importante en tu casa, más importante que tu mujer, más importante que tus hijos, más importante que tu coche, más importante que tu negocio, más importante que tu vida. Tiene que ser Jesús. ¿Pero qué nos pensamos quién es Cristo? Cristo lo es todo. En Él hay gozo, hay paz, hay alegría. ¿Quién te ofrece eso en el mundo? ¿Quién? ¿Quién puede ser refugio en tiempo de tormenta? ¿Quién te puede dar paz en medio de la angustia? ¿Quién te puede dar alegría en medio de la amargura? Su nombre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Ese es su nombre. Aplauda a Dios. Debemos tener las cosas claras. Con Jesucristo no se negocia. No se negocia con Jesús. Porque es lo más grande. Dice que María coge un frasco de nardo puro y se pone a los pies de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre ungido vive a los pies de Jesús. Y cuando hay una persona ungida en una iglesia, una de las cosas buenas que tiene la unción es que saca lo malo a flote. Cuando uno tiene unción, siempre sale el demonillo que está al lado. Porque no lo pueden resistir. ¡Ah! Se manifiestan. Y fijaros lo que pasó, el mero hecho de sentarse a los pies de Jesús. Salió Marta, que es la típica cristiana en la iglesia, y decir, es que yo estoy trabajando mucho para la iglesia y fulanito se lleva toda la fama. Yo estoy en todo.
pues no estás en nada. Porque si tuvieras esto, vivirías a los pies de Cristo, que es donde tienes que vivir. Mira, ¿para qué quieres poner los bancos y apretar tornillos si no vives en Dios? Si aprietas un tornillo, que sea con la unción de Dios. Que cojas el destornillador y hagas, en el nombre de Jesús, apriétate ahora. Con Dios, con alegría. Y está sentada. Y tiene un frasco de alabastro. En los tiempos de Israel, cuando María estaba con Jesús, las mocitas, y esta sobre todo que tenía dinero, porque María era una mujer rica, Lázaro y Marta. Y yo empecé a estudiar a ver cómo se conseguía este frasco de perfume de nardo puro. Y el nardo puro se consigue a partir de 1 kilómetro de altura o 2. O sea, tienes que subir el monte 2 kilómetros primero. Y luego, la planta de nardo es una planta muy pequeña que tienes que la tienes que quitar del suelo, es decir, la raíz, arrancarla muy despacio. O sea, tiene un proceso de tiempo solamente arrancar una planta, y de cada planta en la raíz solo hay una lágrima de perfume. O sea, imaginaros llenar un frasco entero. Si cada lágrima de perfume tienes que arrancar una planta y lleva un proceso, pues imaginar llenar un frasco entero. Pero como la unción de Dios tiene tanto poder y destapa todo pecado oculto, que el Señor lo reprenda. ¿Sabes quién fue el primero que se dio cuenta? Judas. Claro, Judas es el primero que se da cuenta del que tiene unción. ¿Y sabes lo que dice Judas? ¿Pero qué está haciendo esta mujer derrochando esto? Un perfume que vale 300 denarios. Mira cómo sabía el valor que tiene el perfume que tiene ella. 300 denarios, un denario era el salario de un día. Es decir, el frasco que tenía María en sus manos para rociarlo en los pies de Jesús valía unos 14.000 euros. Mira cómo sabía Judas lo que valía. Mira cómo son las cuentas rápidas. Porque el primero que se va a dar cuenta de la unción que tú tienes son los Judas. Así como suena. El Judas va a decir, este sí que tiene valor, 300 denarios vale este. Este es un fiera, es el primero. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero dice la Biblia que María, sin hacer caso a Marta, y mucho menos a Judas, echó todo el frasco en los pies de Cristo para ungir sus pies. Estaba diciendo María, el dedo meñique de Jesús vale por todos vosotros. Vosotros no valéis un duro. Y yo me he quedado corta con este frasco, porque sus pies son preciosos. Y dice Judas, se había podido dar para los pobres, porque mira, los Judas siempre tienen un plan alternativo al que el Espíritu Santo quiere y parece que son buenos. Pues para hacer lo que dices, hermano, yo creo que es mejor ayudar a los pobres. Pero venga ya, le dice Jesús, pero bájate de la moto, Judas, ya. Que tú no quieres ayudar a los pobres, y los pobres los vas a tener siempre, y tú eres un miserioso ladrón, asqueroso, que el Señor te reprenda. ¿Pero qué vas a ser tú, Judas? Si eres Judas, tu nombre lo indica. Eres Judas Iscariote. Si tienes la unción de Dios, no escuches las voces de los demonios, ni de los hipócritas, ni de los malos. Tú estate atento a lo que el Espíritu Santo te ha dicho para alcanzar el objetivo de Dios. ¡Aplaude a Dios! ¡Aleluya! Voy a acabar, no quiero cansaros. Dice que había una mujercica enferma del flujo de sangre. Y esta mujer, a los sumos sacerdotes, cuando se le echaba el aceite de la unción, dice la Biblia en uno de los Salmos 133, creo que es, que le caía por la cabeza, por las barbas, y le caía hasta el borde del manto del sumo sacerdote. La mujer del flujo de sangre, cuando dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, lo que estaba diciendo esta mujer era un misterio muy grande. Estaba diciendo esta mujer, mira, en Israel se ha ungido a Caifás como sumo sacerdote. Pero para mí, el sumo sacerdote y el que tiene la unción es Jesús. Porque estaba diciendo, si tan solo tocar el borde de su manto, como diciendo, para mí este es el sumo sacerdote. Y la unción está en el borde de su manto. Gloria al Señor. Aleluya. Mira, hay gente que puede ocupar un cargo imponente en el pueblo, en la ciudad, en la iglesia, en la región o en España, y a lo mejor no tiene la unción de Dios.
Pero hay hombres y mujeres que pasan por la calle, pero los que somos de Dios decimos, ahí vemos un ungido de Jehová. Mira, el perfume que se le echaba a los sumos sacerdotes, se le echaba delante de toda la congregación, y toda la congregación, cuando echaban el perfume, olían el perfume de la unción, de la santa unción. Es decir, que cuando un sumo sacerdote pasaba, aunque estuvieses con los ojos cerrados, decías, está pasando un ungido de Jehová. Porque lo reconocías por el olor. Si hasta un ciego se da cuenta cuál es un ungido, hermanos. Y Bartimeo dijo, hijo de David, ten misericordia. Cállate, ciego, que no sabes de nada, lo que no sabéis vosotros. Hijo de David, ten misericordia de mí. No te veo, pero tienes el poder de la unción para poder darme la vista. ¿Cuántos dicen aleluya? Con la sangre del becerro se tocaban los cuernos del altar de bronce. Y cuando tocaba la sangre del becerro, los cuernos del altar de bronce, lo que estaba diciendo Jehová, todo lo que toque el altar será sacrificado. Porque un hombre que quiera unción tiene que sacrificarlo todo para Dios. Tu tiempo, tu casa, tu negocio, tu vida, tu salud, todo sacrificado para Él. Amén. Lo dicho, dicho está. Que Dios les bendiga.